Este podcast fue realizado con el apoyo de la International Women's Media Foundation IWMF como parte del fondo Howard G. Buffett para mujeres periodistas. Somos Comadres al Aire. Estamos en confianza. Fuego, fuego, yo tengo un fuego por dentro, no lo puedo apagar, no lo quiero apagar. Yo soy Valeria Fernández. Y yo soy Maritza Félix. Hola, hola, ¿cómo están? Por acá les saluda Valeria. ¿Ya se prepararon el cafecito con unos dulces o cuanto menos rellenaron esa botella de agua? Acuérdense que hay que tomar más de 2 litros por día, por favor. 2 litros, pero de café me tomo yo todas las mañanas porque yo no funciono sin café. Y justo les aconsejamos que se preparen uno porque hoy vamos a comadrear como nuestras mamás y las vamos a recordar, ¿sí? Aunque ellas nos olviden muy a su pesar. Hoy les tenemos un episodio que hemos bautizado algo así como La hija que ya no recuerda, porque es para hablar de la demencia y comúnmente hablamos del Alzheimer's, que es una forma de demencia que afecta la memoria. Maritza, la verdad que espero no ponerme a llorar o ponerme muy emotiva porque esto me toca muy de cerca. Mi bisabuelo y mi abuela, su hija, ambos tuvieron Alzheimer. Y no puedo evitar pensar en lo que me espere a mí, lo que le espere a mis padres, a mi familia, a otros seres queridos. Aunque se dice que no es necesariamente hereditario. Uno nunca sabe, ¿no? Pero se vale llorar. Y aquí estamos las comadres para secarnos las lágrimas juntas porque hay dolores, hay miedos, estos temores que cargamos de los que tenemos que hablar. Y por eso vamos a empezar con la historia de Rosy Estrada. Rosy habló con nosotras y nos contó que cuando su madre tenía apenas 62 años, fue diagnosticada con demencia. Su madre comenzó a cambiar año tras año, al punto de que en su casa, Rosy no tenía espejos porque los espejos la atormentaban mucho. O sea, los espejos ella veía a una señora. Entonces mi mamá decía, ¿quién es esa señora? ¿Quién es esa señora? No se reconocía porque para ella en su mente ella estaba joven. Esta es su historia. Mi mamá, de que yo recuerde de niña, ella era una persona vibrante. Para mí primero era un superhéroe, o sea, yo la veía y era independiente, era soñadora. Yo la admiraba porque estaba chiquita, entonces yo decía, es que mi mamá va a viajar porque va a conquistar el mundo. Esa imagen de heroína cambió con el tiempo. Hace unos 9 años empecé a notar que ella se distraía mucho o se le olvidaban cosas. Y me pedía mucha ayuda como, maneja tú. Yo, ¿por qué? O sea, nomás vamos aquí rapidito, es tu carro, tú puedes manejar. No, maneja tú. O paga tú. Fue muy difícil darme cuenta de que ella estaba sufriendo de esta enfermedad. Ella trataba siempre de ocultar sus cosas. Cuando mi papá muere, ella se quedó en depresión. Entonces nosotros pues le dimos su tiempo de duelo, le dimos todo ese espacio a ella. Pero luego empezamos a notar que, por ejemplo, los tiempos en el baño ya eran muchos. La oíamos llorar, la oíamos desconsolada. Ella no se podía adaptar a la pérdida de mi papá. Rosy creía que los olvidos de su madre eran causados por la depresión, hasta que fue con un neurólogo. Y ahí fue cuando el doctor hasta me sacó de la consulta porque yo estaba, mamá, sí sabes, ¿por qué no contestas? Tú sabes, dile la respuesta, ¿cuánto es 2 más 2? Y el doctor me dijo, déjala. Ella tiene su proceso, ella me va a contestar como ella pueda. Me dijo, mejor salte de aquí y yo la voy a consultar a ella. Fue el médico que nos dijo que la depresión que tenía mi mamá fue lo que desató que la enfermedad se le desarrollara más rápido. Te podía platicar con lujo de detalles sus historias de cuando ella era joven y todo eso, pero hechos recientes como simplemente que desayunó, se le pueden olvidar. El doctor les dijo que tenían que tener mucha paciencia y que esta enfermedad no tenía cura, que esta enfermedad simplemente era progresiva, que podía controlarse a lo mejor si encontrábamos el tratamiento adecuado, pero la verdad es que fueron bastantes tratamientos los que probamos y siempre era el mismo resultado. Le hacían un día sí, otro día no. Para empezar el día ya estábamos cansados porque ella no dormía, se nos salía de la casa y pues nosotros nos dormíamos sin en cuenta, y en la mañana nos tocaba siempre la puerta de la policía porque
Ya eran tantas veces que ella se salía que ya sabían quién era. Cuidarla, de alguna forma, era como cuidar a una niña. Ponerle la ropa, sentarla, darle el desayuno. De repente las pastillas le hacían que no tuviera control sobre sus movimientos, entonces a veces había que darle comida en la boca y eso sí era un buen día, porque un mal día podía estar enojada todo el día, solo diciendo cosas incoherentes, nunca sabías qué esperar de esa enfermedad. Entonces llegaba una persona nueva a cuidarla y la primera semana era un amor, todo bien, todo cejada, pero luego ya empezaba agresiva también con las personas que la querían cuidar. El panorama que nos pusieron fue en una casa de asilo, por la edad la aceptan, pero por su enfermedad no, porque son personas agresivas. Fuimos a México y buscamos el asilo y aunque pusimos gente especialmente a cuidarla a ella, la verdad nos dijeron que necesitaba más medicamento para que ella estuviera más tranquila porque era muy agresiva. Entonces Rosy y su hermana se tomaban turnos para cuidarla entre Arizona y Sonora. En una ocasión ella estaba una temporada en México con mi hermana y yo fui a visitarla. Y nos quedamos a dormir a casa de mi hermana y no me dejó dormir, me decía que me fuera, que ella no me conocía. ¿Cómo a mí se me ocurría quedarme en la casa de alguien que no tenía permiso? Ya que tu mamá no te conozca, que ves los ojos y tú no eres nadie para ella, o sea, ya no está esa sensación de ese amor. Ves la cara de tu mamá y le pides a Dios que mande una cura. Y pues amas a esa persona, pero te estás dando cuenta que ya no la tienes. Tú eres una desconocida para ella. Y todo el mundo me decía, ella se va a olvidar de ti. Lo que tú no te tienes que olvidar es quién es ella para ti. Entonces fueron cosas que siempre traté de tener el agradecimiento de decir, fue mi madre, es mi madre y yo la tengo que cuidar aunque tenga su condición. Rosy recuerda que hubo un momento en que su madre regresó. Hubo fiestas y ella estaba como tratando de saludar a todo el mundo, todos nos reunimos y ella estaba como muy lúcida, estaba como muy amable, estaba como muy tranquila, dando mucho amor y estaba muy sana. Le revisaron el corazón, le revisaron su presión, su azúcar, todo, ella estaba bien. Cuando ya se regresó a México, después de un mes, a los 3 días murió. Murió de un paro cardíaco, un ataque al corazón. Fue un golpe que todavía me acuerdo y me duele mucho porque eran las 7 de la mañana y estaba hablando con mi hermana y no le entendía qué decía mi hermana y me dijo, mi mamá se fue. Y yo, ¿pero a dónde se fue? O sea, se volvió a perder. No, se fue, ya no está. Y yo, pero ella siempre se va y siempre regresa. No, ya no está, ya murió. Yo digo que fue una de las bendiciones más grandes porque ella ya no estaba bien, ella ya no era independiente, ella ya no tenía la vida que ella siempre había vivido. Me duele en el corazón que no esté conmigo y yo le pedí a Dios que la mejorara. Yo creo que esta fue la forma que Él me dio ese alivio. Alivio, qué difícil. Yo les confieso que Rosy es mi comadre en la vida real, somos amigas desde la primaria. Y yo sé lo difícil que fue para ella y lo solitario también, porque se voltearon los papeles, ella se convirtió en la cuidadora y así nos vamos convirtiendo nosotros en quienes cuidan a quienes nos criaron. Incluso ella trataba de que esto pareciera que era muy fácil, pero no. Y también me tocó ver cómo siempre hubo dedos señalándola, ¿no? Y hay muy poquitos recursos disponibles para ayudar a las personas que se quedan a cargo, Valeria. Sí, sin duda, Marisa, y es un proceso bastante confuso porque pasan las familias. Y más además si es otro país, con otro idioma, vas al doctor, te dan un diagnóstico, te dan un término así médico raro. ¿Qué es esto? ¿Con qué se toma? Y uno se lo toma todo al pie de la regla, ¿no? Muy a pecho, sin buscar otra opinión. Es como, bueno, ahora vamos a tener que estar vigilando a mamá, papá por las 24 horas. Y a veces no es necesariamente así al inicio, ¿no? Porque la persona se siente como que le están quitando su independencia. Por eso mismo tenemos hoy como invitada a Bianca Raymond, educadora y trabajadora social del Instituto Neurológico Barrow. Bianca, gracias por acompañarnos. ¿Cuál es el principal consejo que le das a las familias cuando reciben un diagnóstico de un familiar con demencia por primera vez?
Cuando alguien escucha la palabra demencia, ese es un término muy general. Si yo te preguntase, esta persona tiene cáncer, lo que me vas a preguntar es, ¿qué clase de cáncer? Entonces, cuando el médico o alguien menciona la palabra demencia, lo que la persona tiene que preguntar es qué tipo de demencia. Porque el tipo de demencia es sumamente importante porque guía no solamente los medicamentos y el tratamiento médico, sino también el plan de cuidado a largo plazo de esa persona. He allí donde empezar. ¿Qué clase de demencia es? Y hay varias, porque siempre pensamos en el Alzheimer, pero esa es una forma. El Alzheimer es el más común, pero también hay demencia de cuerpos de Lewy en el grado que a la persona hay veces que es sumamente sensible al medicamento. O hay otro tipo de demencia que se llama frontotemporal, que afecta la parte del cerebro que controla lo impulsivo que es la persona. Hay demencia relacionada con el sistema cardiovascular, que es cuando las personas tienen derrames cerebrales, y hay demencias mixtas, que puede ser una demencia tipo Parkinson's mezclada con una demencia vascular o una demencia vascular mezclada con el Alzheimer. Y muchas veces pensamos que esto sucede cuando ya estamos mayores, pero ¿qué es lo que has visto tú en tu experiencia? ¿A todos nos va a tocar algún día? No a todos, pero sí a muchos de nosotros, desafortunadamente, tal vez tengamos un cuadro de riesgos más elevado que otros, por diferentes razones. Pero hay gente que fue diagnosticada cuando tiene 50 años, 53, 63, o sea, relativamente joven. Y eso también determina el plan de cuidado en el tratamiento de la persona. Hace poco hablé con mi mamá, tiene 60 y tanto de años, menos, bien jovencita, y a ver si me escucha. Su mamá tuvo Alzheimer y yo quisiera saber cómo hacemos para hablar de esto con nuestra familia, por dónde empezamos. Sí, es muy importante hablar, especialmente si hay una historial de demencia, de cualquier demencia en la familia, es sumamente importante para ayudar a los familiares a decidir, ser como el portavoz de tu mamá, de tu papá, de tu abuelo y honrar las cosas que ellas quisieran si es que tienen alguna de las demencias. Y también cómo le podemos hacer para apoyar a los y las cuidadoras de estas personas. Lo más importante es buscar ayuda. En nuestra página de internet, en veroneuro.org, tenemos información en español con diferentes temas. También escribimos un libro que se llama Demencia con Dignidad y es cómo manejar la pérdida de la memoria. Es gratis el libro. Pero también está la Asociación de Alzheimer's, que es un recurso sumamente importante. Tienen información en español. La educación es sumamente importante cuando uno está cuidando a su ser querido, porque no todos los síntomas tienen un medicamento para controlarlo. Como por ejemplo, una de las cosas que pasa es que la persona se sale de la casa y se pierde. Entonces no existe un fármaco que te va a dar esa pastilla, Valeria, y ya jamás va a salir de la casa. Eso no existe y no debería de existir. Pero sí hay formas de asegurarnos que nuestro entorno, la casa, esté asegurada, que haya formas de redirigir a la persona, hay formas de que la persona puede estar aburrida y la tenemos que ayudar poniendo música, etc. Entonces hay muchas estrategias. La verdad es que se vuelve algo muy difícil, muy desesperante para las familias, que la persona que conocieron de toda una vida se desvanece frente a ellos. ¿Qué hacer en ese momento? El duelo con anticipación es muy común porque vas perdiendo poco a poco a la persona, ciertas características de la personalidad, habilidades. Entonces es muy, muy importante que la persona busque ayuda. Hay grupos de apoyo en español donde puede la persona hablar con otros cuidadores que están experimentando lo mismo. Esos cambios emocionales que la persona está experimentando, el cuidador, pueden hablar con su médico sobre la depresión, hay recursos. Es importante tener a la familia formada, trabajar con la familia, porque hay veces que uno puede hablar con un familiar para ver si ellos pueden venir 1 hora, 2 horas para que yo pueda salir o pueda ir a mi cuarto y descansar, a dormir, ir a ver una película. Hace poco me dijo una señora, mi hijo me ayudó con mi mamá y me fui a ver una película y fueron 2 horas y media y me sentí mucho más mejor al regresar.
Y he sabido, Bianca, que hay algunos estudios para saber si uno tiene esos genes, ¿no? Que lo hacen más propenso a tener algún tipo de demencia. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Sí, esa es una conversación muy delicada para el estudio genético. Tiene que ser un especialista, un consejero genético que habla y da contexto a los resultados. Porque lo peor que uno puede hacer es pensar, bueno, mi mamá lo tuvo, tal vez yo lo voy a tener, lo pasé a mis hijos. O sea, X cosas van en la cabeza. Y entonces es muy importante si la persona habla con su médico, habla con el neurólogo y decide, voy a hacerme este estudio genético, ese estudio que un consejero genético le dé contexto al resultado. Bianca Raymond, trabajadora social del Instituto Neurológico Barrow, muchísimas gracias por acompañarnos y vamos a compartir con nuestras comadres en nuestra página de Facebook algunos de estos recursos que nos mencionaste. Y ahora nos vamos hasta Sonora, México, con nuestra querida comadre Marta Telles, porque ya saben que nos encanta cruzar fronteras aquí nosotros. Marta, ella es educadora, psicóloga y fue la cuidadora de sus padres hasta la muerte. Marta, muchas gracias por sumarte a este cafecito podcastero, por ayudarnos a entender el tema, no solo desde la perspectiva personal, sino profesional. Cuéntanos de tu historia, porque sabemos que te tocó cuidar a tus dos papás, y eso fue un gran gesto de amor. Pues quieres como regresar en tan poco tiempo y en tan poca acción todo ese amor que ellos te entregaron queriéndolos cuidar, pero sin pensarlo te privas de muchas cosas. Inicialmente y personalmente, pues yo me tuve que jubilar cuando estaba feliz trabajando, haciendo lo que a mí me gusta muchísimo. Entonces corté mis alas profesionales, me enfoqué en mi mamá, que cayó con derrame cerebral, duró 5 años en cama de burbujas, como una bebé. Y se voltearon los papeles, te convertiste tú en la cuidadora de tu mamá, así como ella lo había sido de la suya. Entonces mi mamá, cuando nos tocaba ir con mi abuela a ayudar a cuidarla, ella me repetía, me ponía la mano en el hombro así bien fuerte y me decía, yo no quiero que me dejes así. Y pasó exactamente lo que no quería ella que pasara. En ese afán, uno como cuidador, de quererlos tener bien, pues como que les das más vida, les quieres dar hasta lo que no, para que no se vayan en un principio. Sientes toda la carga y toda esa responsabilidad de que ellos tienen que seguir vivos a costa de lo que sea. Es muy duro ir reconociendo en ese proceso que la tienes que dejar ir. Tú puedes tener todos los estudios, yo tengo 3 licenciaturas, la maestría que terminé, y nada vale hasta que vas encontrando la forma de involucrarte, cuidando enfermos, pero sin trastocar tu vida. Y en medio de todo esto, ¿qué papel tenían tus hermanos? Cuando ya ven que uno de los hermanos se hace cargo, todos huyen. Y mis hermanos fueron criados por la misma mamá, por el mismo papá. Y es curioso porque a pesar de que son todos amorosos, lindos, somos muy unidos, en ese momento todos se fueron. Pues sí, se fueron. ¿Y qué te decían? No, no nomás tus familiares, sino los amigos de tu mamá, sus conocidas. O sea, está ese pretexto de decir, yo no la quiero ver así. O sea, se me hace muy cobarde, se me hace hasta tonto. O sea, ¿cuándo vas a ver a las personas nada más? Por eso hay el dicho, ¿no? En la cárcel y en el hospital se conocen realmente a quién te quiere, quiénes son los amigos, quiénes están contigo. Es tan real. Y me imagino que llega ese sentimiento de culpa, ¿no? Ese intento de balancear algo que nunca está en equilibrio. Claro, mucha culpa porque sí, o sea, imagínate qué fuerte es que yo le dijera a mi mamá, mamá, o te mueres tú o me muero yo. No sé si me entendió, quizás sí, porque a los meses se fue. A mi mamá más me acabó mentalmente verla tirada, verla ahí acostada, verla que no se podía valer por sí misma. Ella me acabó con eso y mi papá con la parte física de levantarlo y la culpa que yo sentía después
qué bueno, como te digo, me ha ayudado mucho lo que yo he estudiado. Es eso, pues, o sea, decirles váyanse, en pocas palabras, pero ese dolor de despedida es muy fuerte. Y yo les digo a mis hijos, yo tengo mi pensión, ya saben a dónde me van a llevar, no quiero que me carguen un solo día. Vayan por mí una vez al mes y me sacan. Y lo que sí les pido que me lleven al mar. Y de cierta manera sola, ¿no? ¿Cómo le hiciste para hacerte cargo también de ti, de tus emociones? Porque siendo psicóloga, también estabas consciente de las consecuencias en tu salud emocional, en tu salud mental y hasta física. Lo maravilloso es que alimentes las amistades. Mis amigas fueron mi remanso. ¿Por qué? Porque me acompañaban en las noches, se iban a la casa de mi mamá, nos tomábamos unas copitas de vino, unas cervecitas, nos fumábamos unos cigarros. Y yo valoré mucho porque mi mamá siempre me decía, después de que cumplas 50 años, no te va a importar nada, nada más que tú misma. Entonces, ¿sabes a quién tienes que tener a tu lado? A tus mejores amigas. ¿Y qué le recomiendas a tus pacientes que están pasando por lo mismo? No me enfoco mucho yo en el pasado, no me enfoco mucho porque yo trabajo mucho la resiliencia y trabajo la TREC, se llama. Tiene que ver con las emociones, lo que crees tú de las emociones y cómo se traducen esas emociones a estar mejor. La demencia senil y el Alzheimer empiezan ellos con ese tipo de actitud, se hacen muy demandantes los papás, empiezan a decirte, ay, no me llevaste, no me hiciste caso, o sea, lo van a empezar a vivir, yo espero que no lo vivan tan fuerte. Y yo los ubico, le digo, a ver, vamos a hablar de tu papá y tu mamá, ¿cómo está? No, pues que mi papá se pelea mucho con mi mamá y yo me meto. No, le digo, déjalos, no los vas a cambiar. Tú tienes que trabajar en ti la empatía con la forma que viven ellos, ¿sí? Que no los vas a cambiar a estas alturas de su vida. Y entonces tú te estás metiendo en la relación de ellos y tú no eres la esposita, eres la hija. Sí es complicado, pero al final de cuentas, con la experiencia que yo viví, sí he ayudado a muchas personas a ubicar esa parte a, y a también a darles la información de que legalmente todos tienen que estar involucrados. Eso es bien importante, que sepan que legalmente no puedes abandonar a los papás a la buena de Dios y que sea una sola persona la que esté a cargo de ellos. Pero como que todavía es tabú, ¿no? Esto de que le encomendemos el cuidado de nuestros seres queridos a alguien más. Igual es amor que tú pongas a unas señoras, si tienes la posibilidad, para que te cooperen y te ayuden. Eso también es amor. No deja de ser amor porque no lo hagas tú mismo. Y no les pasa absolutamente nada porque tú los visitas con más amor, los visitas descansados. Eso veía yo de mis hermanos, que llegaban con mucho amor. ¿Por qué? Porque estaban un ratito, pues. Y creo que al final es más feo que sientas ese deseo de volar, de correr. Tan cierto. Pero a veces el problema es expresar, a veces es decir que necesitamos ayuda o que ya no podemos, o que nosotras mismas estamos saturadas. Tenemos un don maravilloso, que es la comunicación, ¿sí? Y no la sabemos explotar, no la explotamos, porque tememos que se vaya a molestar la otra persona. Y luego tenemos la característica de que pensamos que las demás personas tienen que adivinar lo que tú estás pensando. Ojo con esto, ¿eh? Es bien importante. Entonces, si no adivinan lo que tú piensas, tú entras en ese estado emocional, incluso hasta de tristeza, de melancolía, porque la otra persona ni cuenta se ha dado de que yo estoy batallando, de que me la estoy partiendo, como quien dice, perdón por la palabra, pero es la verdad y crudamente así es. Si tienes la voz, dilo, pero de la mejor manera. Yo siempre les digo a mis pacientes, puedes decir lo mismo fuerte que tranquilo, pero si no insistes, si tú sola quieres resolver, emocionalmente te vas acabando, te vas desgastando, porque nadie va a adivinar lo que sientes.
las personas tienen que comunicarse, tienen que decir, tienen que hablar. Y todas encontramos la fuerza en diferentes lugares, en la espiritualidad, en el amor, la familia, la música, las comadres, los hijos, en donde sintamos que podemos desnudar el corazón. Gracias, Marta, por compartir tu historia y tus conocimientos con nosotras. Fuego. Estás escuchando Comadres al Aire. Y no seríamos comadres sin ti. Por eso te invitamos a que nos busques en Instagram y Facebook con nuestro nombre, Comadres al Aire. Y como nos las pasamos en el aire, nos fuimos a las redes sociales para que nos compartieran también sus experiencias con sus seres queridos. Y esto fue lo que nos dijeron. Hola, yo soy Mauro Testa, de la ciudad de Rosario, Argentina. Y bueno, mi papá hará unos 3 años y medio tuvo un infarto y bueno, eso le provocó una demencia vascular. Es una enfermedad muy parecida al Alzheimer, si bien él nos reconoce, pero no está ubicado en tiempo y espacio. Y bueno, los cuidadores principalmente en un inicio fuimos su familia y realmente eso, bueno, a mí personalmente me generó muchas sensaciones, mucho estrés, mucha angustia que tuve que ir procesando hasta que, bueno, fuimos consiguiendo algunos cuidadores, que es una función clave y también pienso muy importante preservar la salud mental y física de los cuidadores que en general al ser la familia uno no tiene en cuenta eso porque tampoco está preparado para poder afrontar este problema. Ya es hora de despedirnos, ¡qué rápido! Nos vamos, pero no por mucho, porque nos vamos a encontrar en Facebook como siempre para seguir comadreando. Y les mandamos un apapacho así, fuerte. Así es, con todo el alma te agradecemos por tu tiempo. Y no olvides que puedes escuchar este podcast visitando nuestro canal de YouTube o en Spotify y iTunes. Estamos como Comadres al Aire. Y para cerrar en esta ocasión, les traemos un poema, porque sí, se vale que nosotros también nos pongamos personales. Como dice Marisa, esta vez vamos a pasar a lo literario. Les voy a compartir un poema que está al final de un libro que escribí cuando tenía 18 años, hace siglos atrás, dedicado justamente a mi bisabuelo, quien falleció de Alzheimer hace mucho tiempo. Hay un país de las palabras que se abandonan con la dentadura muerta dentro de un vaso de agua. Un país donde los que hablaban cierran y arrugan la boca y dicen más con la piel que con la mirada. El país del perdón que había jurado jamás entregarse y que llega generoso a los brazos temblorosos de los indefensos. El pueblo de la sabiduría de los días, de la sonrisa de los años, de la memoria asesinada, de la frescura de cada momento. El reino de los consejeros olvidadizos, el hogar de los invencibles frágiles, donde vive silencioso el anciano de los días. Comadres al Aire es una producción de Ave Phoenix Productions y Conecta Arizona. Se transmite por Radio Bilingüe. Nuestras productoras ejecutivas son Maritza Félix y Valeria Fernández. Productor Rubén Tapia. Música del show La Muna. Gracias a The International Women's Media Foundation por patrocinarnos. Gracias a ti por escucharnos.